Antes de comenzar la Copa Libertadores de América se nos había metido entre ceja y ceja pedir que se compitiera. No es tan mal pedir que se compita, más porque en el pasado los equipos venezolanos llegaron a competir. A competir, digo, bien, jugando partidos, haciéndose sentir, haciéndose notar. En la Copa Libertadores de América, hoy en día la realidad del fútbol venezolano es otra. Le había tocado ayer a Carabobo en casa contra Botafogo, donde si bien Carabobo trató y logró meter en aprietos en más de una oportunidad a Botafogo, también se mostró y se evidenció la ingenuidad de un club venezolano en la Copa Libertadores de América, por ser un equipo que toma malas decisiones y en base a esas malas decisiones pues se perdonó, se remató a veces cuando se estaba desde los 3/4 de cancha, cuando se era superioridad numérica y no se trató de aprovechar eso. Botafogo termina ganando el partido, 1-2 en cancha de Carabobo, allá en el Misael Delgado. También en Copa Libertadores de América, esta vez le ha tocado al Deportivo Táchira, equipo con el cual además, para los que no lo saben, soy fanático del Deportivo Táchira y quizás me duele más todavía. A ver, como venezolano quiero que mis equipos estén bien, pero quiero que no se vean mal en competiciones internacionales. Hoy Táchira ha perdido un partido 3-2, jugando contra 10, no se eran capaces de anotar, lo intentaron desde todas las vías que pudieron y al final terminaron 3-2 sobre el final, 10-10. El fútbol venezolano en otras épocas competía. Hoy en el mismo escenario que Táchira perdió frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde era un partido donde prácticamente se disputaba en el último puesto de la clasificación. Táchira había jugado en ese gramado de Pueblo Nuevo ya partidos de gestas históricas, como aquel 3-2 recordado a Independiente de Avellaneda, el campeón de campeones de América, el equipo que traía al arquero de la selección de Argentina en aquel momento, como Islas, otro internacional de Argentina y mundialista, como Bocchini, pasaron por Pueblo Nuevo y perdieron frente a Táchira en aquella oportunidad. El Táchira de los Carlitos Maldonado, de la Gambetta Méndez, de Pedrito Febles, que en paz descanse. Ese Táchira que en aquel momento competía, como competían la mayoría de los equipos venezolanos en Copa Libertadores en otras etapas de la historia. Esta vez lo veníamos pidiendo nuevamente cuando supimos que Carabobo y Táchira eran los que quedaban para la Copa Libertadores, que compitieran. Y no ha sido así. Y esto no hace más que demostrar los varios peldaños abajo que está el torneo de la Liga Fútbol con relación a otros torneos. Carabobo perdiendo contra Botafogo, Táchira perdiendo contra la Liga de Quito. Y por allí alguien me podría decir, bueno, pero es que en Copa Sudamericana es distinto. En Copa Sudamericana el Caracas va bien. En Copa Sudamericana Academia Portocabello, por ejemplo, es capaz de hacer cosas diferentes, de golear a Vasco da Gama, por ejemplo, sí. Copa Sudamericana no es el torneo donde están los mejores equipos de Sudamérica. Copa Sudamericana es un torneo donde te acceden el cuarto, el quinto de una liga y donde pues obviamente no estás viendo ninguno de los campeones nacionales. Eso ya por ahí te marca una diferencia. Entonces digamos que, a ver, sin restarle méritos a la Copa Sudamericana, ciertamente es muy valioso lo que ha hecho Caracas, que sí está compitiendo y está marcando diferencia. Es valioso lo que ha ido haciendo Academia Portocabello también, que es valioso, y además de tener que jugar en una cancha que no es la tuya, de tener que desplazarse a otra ciudad y jugar en esa otra ciudad tus partidos de local. Pero el torneo bonito siempre va a seguir siendo la Copa Libertadores. Es una realidad. Es donde están los campeones de las ligas de Sudamérica. Entonces, si en Copa Libertadores no somos capaces de competir, nuestros campeones y subcampeones no son capaces de competir en la Libertadores, de dejar una imagen diferente del fútbol venezolano,
pues simplemente lo que se está evidenciando es la realidad del fútbol venezolano. Y esa realidad es esta, es la que se tiene. Es muy parecida a la realidad que tuvimos el año pasado. Quizá con diferencia, hoy Táchira recién marcó su segundo y tercer gol del campeonato, pero tiene un promedio de gol bajísimo. Todavía Táchira no ha logrado un punto en la Libertadores. Estamos hablando del campeón del fútbol venezolano, equipo que aspira a ganar el campeonato local. Academia Puerto Cabello, por ejemplo, en la Sudamericana sí goleó a Vasco da Gama. Academia Puerto Cabello es el tercero del grupo de 4. Hay que esperar a ver lo que suceda con Caracas en el partido que tienen que jugar contra Cienciano del Cusco también. Pero en Copa Libertadores, por lo menos la situación del Deportivo Táchira es vergonzosa. Liga de Quito con este resultado se acomoda primero. En el grupo central, Córdoba tiene 7 puntos, 4 Flamengo, que sí, pudiéramos decir, para Flamengo es humillante estar allí, tercero del grupo. Táchira no tiene un solo punto. No tiene un punto. Y las expectativas es que acabe muy mal en el grupo. Si uno repasa, por ejemplo, a Carabobo, que perdió 2-1 en casa contra Botafogo, en el grupo Carabobo también es último. Un puntito por lo menos tiene Carabobo, sí. Han recibido 7 goles los de Carabobo. El grupo que quizá uno podía imaginar, bueno, tal vez por ahí puedas pelear un segundo, un tercer lugar. A ver si te da para meterte a jugar, no sé, que caigas en la Copa Sudamericana en la siguiente vuelta como tercero del grupo, que no pudiste clasificarte, pero entraste dentro de los mejores. No estamos para eso. El fútbol venezolano no está hoy para eso. Y repito, la Copa Sudamericana, sí está bien lo que ha hecho Caracas, está bien lo que sucedió con Academia, que aunque no es último, tampoco es que sea segundo o primero, pero ha tenido una representación más digna, ha competido al nivel de la Sudamericana. El fútbol venezolano tiene que crecer, tiene que ir hacia adelante. Hay que empezar a dejar de celebrar migajas. Y cuando digo migajas, bueno, hoy Academia goleó a Vasco da Gama y de pronto con eso ya nos queda como bueno, una gesta. Se le metió 4 goles a un equipo brasileño en un torneo internacional. Muy bien. ¿Y de qué le va a servir eso en la historia si después no termina de clasificar Academia Puerto Cabello? La Liga Fútbol necesita que sus equipos crezcan. El torneo necesita crecer. Yo nunca dije que quería que los equipos venezolanos llegaran a la semifinal de Libertadores o de la Sudamericana. Lo que quería era que compitiera. Bueno, Academia empezó a competir en la Sudamericana, Caracas está compitiendo en Sudamericana. Pero la Libertadores, damos pena. Y cuando uno ve el historial de participaciones de equipos venezolanos, dice, caramba, ojalá pudiéramos volver atrás, ¿no? Ojalá pudiéramos tener aquellas épocas que mal que bien se obtenían resultados, ¿no? Y no esto. Y es que a veces pareciera que el fútbol de Venezuela mejoró una fachada, mejoró unas cosas, pero lo realmente importante que es el fútbol se estancó, se atascó. Así como les decía hace algunos días que se atascó cuando se terminó de dar aquel incidente en la tribuna después de un partido de Metropolitanos y Carabobo precisamente, que era algo que yo había vivido hacía más de 20 años, cuando yo trabajaba con el Deportivo de Talchacao, que hoy ese equipo con el que yo trabajaba está en segunda división y se llama Miranda. Bueno, en aquella época
el Deportivo del Chacao presentó una situación similar a la que se vivió en el Olímpico. Se vio eso en el Olímpico más de 20 años después. Entonces a veces uno piensa, es que el fútbol venezolano, ¿cuánto avanzó realmente en fútbol, en resultados en 20 años? A nivel de clubes, ¿qué se avanzó? ¿Se avanzó realmente? ¿Se estancó o se atrasó? Y lamentablemente cuando uno ve los números, ve lo que sucede, obviamente no se avanzó. Pero lo peor es que ni siquiera se estancó. Lo peor es que en muchas cosas se retrocedió. Por eso la comparación de pronto resulta odiosa, ¿no? Táchira era capaz de ganarle a Independiente de Avellaneda. Y hoy no puede en casa contra la Liga Deportiva de Quito, que aparte de eso tenía un hombre menos de minuto 26, creo. Ese es el campeón del fútbol venezolano. Y Carabobo es el subcampeón del fútbol venezolano. Son los dos mejores equipos del fútbol venezolano, por lo menos en el pasado reciente. Y no compiten. No compiten. Los equipos venezolanos en Libertadores no compiten. No es un accidente. No son momentos aislados, ¿no? Estamos haciendo aislados los tiempos en los que se competía. Y no es que los equipos venezolanos fueran grandes en algún momento en Libertadores, pero por lo menos ir a jugar en Pueblo Nuevo era otra cosa. Era difícil para los visitantes. Hoy no. Hoy no se compite. Hoy se da pena en la Libertadores. Duélale al que le duela.